Mi padrastro es un nahual. Historia escrita y adaptada por Chemo San Juan, basado en una experiencia real de la señora Santillán de la Torre. Hace algunos años, por mi pueblo de Jilotepec, esto en el Estado de México, vivía una pareja muy joven, de la cual el hombre no podía tener hijos. Y fue por eso que se juntó con una señora que era viuda. Ella era muy joven en comparación con su esposo, y por hambre y ante la necesidad de salir adelante, la mujer se comprometió con don Tacho, un extraño señor de la zona del norte del país. Cabe señalar que el pueblo donde vivíamos era de pura gente humilde, donde todos eran campesinos. Como me decía mi difunto padre, aquí en el rancho se vive de lo que la tierra te da, pero algunos con más dinero pueden darse el lujo de tener animales para criar y comer. A los pocos meses comenzaron a pelear mucho, y es que al principio, el amor, el dinero y los detalles se terminaron. Extrañamente mi padrastro dejó de ir a trabajar al campo. Sus deudas crecieron, y mi madre, por más que le insistía en que ya no tenía para comer, parecía que a él eso no le importaba. Recuerdo que en esos años de 1981, yo tenía 8 años de edad, y comencé a notar extrañas cosas en casa, pero por miedo no decía nada. Mi padrastro de día ya no salía, y menos para trabajar. Él decía cosas extrañas, como en otro dialecto. También olía como a perro muerto. Y si creen que exagero, pues en ocasiones amanecía con manchas de sangre en la ropa y hasta rasguños en la piel. Era como si se hubiera peleado con algún animal o perro. Mi madre en verdad ya no tenía que comer, ni siquiera leche o pan para mí. Así que en las mañanas salíamos a recoger los granos de maíz o frijol que los campesinos dejaban regados cuando levantaban la cosecha. El hambre arreciaba, y para juntar 1 kilo de estos granos nos tardábamos horas. Pero era mejor eso a quedarnos sin comer. Mi madre sabía del extraño comportamiento de mi padrastro, pero por miedo a que la golpeara, no le reclamó en ese momento. Era muy agresivo, y en ocasiones, cuando a este señor se lo encontraba de frente, solo le agachaban la mirada. De hecho, nunca nadie lo miró de frente, porque parecía un perro rabioso. Esas fueron las primeras cosas extrañas que miré de él. Pero meses después, esto se salió de control. Con el paso de los meses se llegó la temporada de lluvias, pero él ya había trabajado sus tierras. Casualmente salía al oscurecer para el monte, y al regresar, ya venía con conejos, armadillos y pollos. Y en ciertas ocasiones, amanecía un puerco o borrego en el patio, y mandaba a mi madre a sacrificarlo para vender su carne. Como la daba a precio económico, todos en el pueblo le compraban. Por eso de allí obtenía dinero, de la venta de animales y carne. En el rancho no faltó el que decía que mi padrastro hacía cosas malas. Otros murmuraban que como rayos una bella mujer se había fijado en un hombre feo, malo, pero sobre todo flojo. Como mi familia y mi difunto padre eran muy conocidos en el rancho, dejaron de hablarle a mi madre. Mi madre veía y notaba extraño a mi padrastro, y más porque no la dejaba tomar de la carne que vendía para alimentarnos. Y además, por alguna extraña circunstancia, él tampoco nunca probó de la misma. Una mañana, cuando salí con mi madre a moler el maíz al centro del pueblo, escuchamos que la familia López había perdido 10 gallinas, mientras que a los Pérez un borrego y a otro campesino ya le hacía falta un cerdo. Por eso mucha gente estaba asustada, y más porque de noche apareció una especie de enorme perro negro, parecido a un lobo, el cual en pocas semanas estaba causando el terror en mi humilde pueblo de Jilotepec.
Algunos señores hicieron guardia, y cuenta la gente que a lo lejos se escuchaba cómo los animales luchaban por su vida, y en minutos se dejaba oír el aullido de un lobo. Cosa rara en esta parte del lugar, donde este tipo de fauna no era nativa. Por miedo a ser atacados, los campesinos solo se ocultaban en sus casas, mientras que de sus establos o gallineros salía un gran animal de aberrante tamaño, el cual les robaba sus cosas y ganado, pero nadie estaba dispuesto a salir a comprobar qué demonios era esa bestia, que además caminaba sobre sus patas traseras. Y después de minutos, al ver que esa bestia devoraba diestra y siniestra, todo a su paso, se corrió el rumor de que era la bestia nahual de Jilotepec. Al amanecer, mucha gente ya sabía que quizás era un brujo nahual el que atacaba los ranchos en las noches, el mismo que iba por sus animales y no dejaba ninguno con vida. Como los más acaudalados y adinerados no querían que esa bestia los dañara, optaron por pagar en monedas de oro porque la cazaran y trajeran su cabeza. Todo esto siguió por largas semanas, hasta que un día se corrió más fuerte el rumor acerca del matrimonio de mi madre, donde tenía infinidad de problemas, y en una de esas, mamá le contó a su comadre que el esposo salía de noche. Regresaba con animales, granos de maíz y esas cosas, pero con la sorpresa de que en ocasiones volvía arañado y con rastros de sangre. Aunado a eso, sin querer, mencionó que siempre tenía dinero, y eso era porque vendía la carne sin que él nos diera nada para comer. Al oír eso, la comadre sospechó que ese hombre era un brujo nahual, y le indicó que ya no podía estar con él, y más si no estaba enamorada. Esa misma semana, en una de esas tantas peleas y maltratos, mi madre decidió dejarlo y volver con mis abuelos al pueblo de Zumpango. Al oír eso, mi padrastro se enfureció y le dijo que se largara, pero que yo me quedaba con él. La verdad, yo le tenía miedo, pero al final lo veía como el padre que no tenía, y eso me ponía en una situación dura. Todo ocurrió esa misma noche, en que nos fuimos con mis abuelos, aprovechando que mi padrastro estaba durmiendo. Pero a eso de las 3 de la madrugada, mamá despertó y nuevamente se encontraba en su cama de la casa, al lado de su marido. Aquí la pregunta fue, ¿cómo es que se desplazó a varios kilómetros para despertar al lado de mi padrastro? Señor Chemo San Juan, cuando yo me paré del baño en casa de los abuelos, mi madre ya no estaba en la recámara, y en el piso había huellas como de un perro, pero con lodo. La verdad, esto se nos hizo muy extraño. En todo el día estuvimos buscando, y a eso de las 7 de la noche, regresó nuevamente a casa de los abuelos. Por si esto fuera poco, sucedió lo mismo. Ella amaneció de nuevo con el padrastro. Les juro por Dios que lo que les cuento es real, y como nadie nos cree, después de años me atreví a contarlo. Llena de temor comencé a sospechar que vivía con un ser pactado, que se convertía en bestia, porque de alguna forma él venía por ella y la sacaba de la casa mientras todos dormíamos, y no estaba dispuesta a dejarla. Con miedo, mi abuela una y otra vez le pidió una explicación, pero mamá no recordaba nada. Nadie sabía cómo era que volvía al lado de quien no amaba, y menos trabajaba pero tenía dinero, además de tierras, animales, lujos que muchos en el rancho no se podían dar. Una noche, antes del Día de Muertos, mi madre se dio un baño con sal y ajos. Además puso un machete bendito abajo de su cama y decidió no dormirse por completo para ver qué rayos ocurría. Llegó la noche y mamá hacía de todo para no dormirse. Aunque el cansancio la vencía, algo muy pesado le cerraba los ojos.
Como pudo, logró mantenerse despierta y vio cómo mi padrastro estaba frente a ella y hacía unas extrañas oraciones al revés, pero llamando al demonio y pidiendo todo lo que tenía, además mencionando el nombre de mamá y el mío. Algo hizo, pero a todos nos durmió de inmediato, mientras que mamá, por lo que hizo, logró estar consciente sin que el marido lo notara. Este hombre decía en voz alta que quería más riquezas, pero sobre todo el control del amor de mamá. Por su parte, ella estaba bajo las cobijas, llena de miedo. Por si esto era poco, en minutos miró cómo mi padrastro rodó 7 veces por el piso y terminó incorporándose, convertido en una especie de perro, pero como cruza del lobo. En pocas palabras, como le dicen los campesinos allá, las bestias nahuales. Esa noche, en la que mi padrastro se convertía en animal, y pensando en nuestra seguridad, tomó el machete y salió corriendo por los cerros de Zumpango. La bestia, al sentir que huía, fue tras ella y ambos se internaron en una zona montañosa. Mi madre se cansó de correr y al sentirse alcanzada, se encomendó a Dios y se dejó morir, pues era imposible escapar de un ser así. Cuando mi padrastro la vio, se le fue encima. En ese momento ella cerró los ojos, esperando su final, pero no fue así. Allí, este ser le habló con voz humana y le dijo que todo lo había hecho por ella y por mí, que en su desesperación de ser pobre y trabajando arduamente en el campo, comprendió que nunca lograría progresar. Por eso optó por hacerle caso a un compadre y pactó con el diablo a cambio de bienes y riquezas, pero al final este lo engañó, porque su familia no podía disfrutar de estas cosas, ya que era dinero maldito, y menos podían comer de lo que él cazaba o robaba, como animales o maíz. Así que después de que le dijo que siempre nos quiso, le sujetó su mano y se atravesó con el machete. En segundos después cayó malherido de muerte. Mi madre, casi en shock, y al ver herido de muerte a la bestia nahual, se regresó al pueblo con los abuelos y nos despertó pensando en que algo nos había sucedido. Después de contarnos, se fue para el ranchito de Santa María y junto a la gente del pueblo, allí se extendió el rumor de que ya sabían quién era el nahual y fueron a donde lo vieron por última vez. Así que decidieron cazarlo, pero este ya estaba herido de muerte. Lo encontraron agonizando y con el machete atravesado. Así que con miedo, en su semi-transformación de bestia, entre todos los hombres de la comunidad, lo agarraron a golpes, hasta supuestamente aniquilarlo. Pero con eso no se mata un nahual, y este aún tenía fuerzas, y como pudo escapó a su jacal. Llegó a su casa y se escondió, pero la gente del pueblo le tenía miedo y mejor ya no se acercaron. Solo un amigo que tenía y que justo llegó de visita, al entrar ahí lo vio tirado en la cama, todo golpeado y moribundo. Al ver que tenía pelo y una pata de perro, salió huyendo pidiendo auxilio, pero gracias a Dios que mi padrastro ya había dejado de existir. Allí se comprobó que en efecto existen los nahuales en esta parte de Hueypoxtla y Zumpango. Fue allí que recordé las palabras nuevamente de mi padre, y me decía que uno nunca debe mirar a alguien que baje la mirada al sol, porque ellos sabían mentir, pero sus ojos jamás, y él por eso nunca dio la cara a nadie, pues sus ojos lo delataban, ya que eran los de un lobo. Esto después que vivió con nosotras. No diré mi ubicación real, pero nos fuimos a vivir a San Juan Citlaltepec, cerca de Zumpango, en un famoso pueblo, de donde a altas alturas de la madrugada se escuchan aullidos en lo más alto del cerro, así como lamentos de un animal lastimado y dolido.
Dicen que es el espíritu de mi padrastro, pero ya jamás en tiempos modernos se volvió a perder ningún animal. Pero jamás se volvió a saber de ningún hombre nahual, o eso es lo que me cuenta mi madre, quien ya falleció y me hizo recordar esto. Mil gracias por dejarme revivirlo.